Ok, entonces vamos a empezar con derivadas de funciones algebraicas. Primero que nada, pues la fórmula, una de las reglas de derivación más comunes es la siguiente, que es la regla de las potencias. Dice que la derivada con respecto de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Sí, esta es la regla del cálculo diferencial, es la regla de las potencias. De momento este término lo vamos a dejar, digamos, por ahí pendiente, ya que lo vamos a ocupar cuando u sea algo diferente a una literal, en este caso un polinomio, por ejemplo, ¿sí? Entonces digamos que para derivar una función algebraica vamos a usar esta regla. Entonces, recordemos también algunos otros conceptos básicos en cuanto a la derivación. Bueno, empezando desde antes de la regla, necesitamos saber cómo es que nos piden una derivada, ¿sí? O sea, la notación que se utiliza para la derivada. Por ejemplo, existe una notación que se llama notación de Leibniz. Notación de Leibniz. Que ese es un tipo de notación que utiliza elementos que se les llaman diferenciales, ¿sí? Se llama notación de Leibniz. Que es la siguiente, por ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dy sobre dx. Estos elementos se llaman diferenciales, diferencial de y, diferencial de x. Y esto simboliza una derivada que se le llama derivada de primer orden. El orden de una derivada nos indica cuántas veces tenemos que derivar la función, ¿sí? Entonces, esta derivada es, aquí nos están pidiendo una derivada de primer orden. Para la derivada de segundo orden, la notación es la siguiente. Se coloca un 2 por aquí y se coloca un 2 por acá. Esta es la derivada de segundo... perdón. Ya le puse n ahí. Derivada de segundo orden, puntos suspensivos, hasta la derivada de enésimo orden. Esta se llama notación de Leibniz. Existe otra notación que es la notación prima. Notación prima, que es la que utiliza comillas. Por ejemplo, si le piden, a ver, calcúlame y prima. Y prima o es lo mismo que dy sobre dx. Me están pidiendo la primera derivada de la función y. ¿Sí? O sea, esta comilla me indica el orden. Recuerden, se llama orden. Me indica el orden de la derivada. O sea, cuántas veces vamos a derivar la función. Luego tenemos y segunda, la segunda derivada. Y tercera, la tercera derivada. A partir de aquí ya no se colocan comillas. ¿Sí? Por ejemplo, si me piden la cuarta derivada, ese orden se coloca pero entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, esto es la cuarta derivada y así nos seguimos, puntos suspensivos, hasta la derivada de orden n, donde n lo colocamos entre comillas. Entonces, recuerden, ese número que está entre comillas, perdón, entre paréntesis, ese número nos indica el orden de la derivada, o sea, cuántas veces tenemos que derivar una función. Entonces, esas son las dos principales notaciones para la derivada. Existe otro más que se llama notación de Newton, que es para derivadas con respecto del tiempo, pero ese luego lo vemos. Los más comunes son estos dos. El otro pues es solamente para derivadas con respecto del tiempo, entonces ese lo vemos luego. Se aplica principalmente para física, encontrar velocidad y aceleración, pero bueno, tenemos por ejemplo la función y. Bueno,
antes de eso, veíamos la fórmula de la regla de las potencias, que es esta, ¿sí? Ahí está, esta es la regla de las potencias del cálculo diferencial. Entonces, cualquier función que tenga esta forma se va a derivar así, ¿sale? Muy bien, entonces, vamos a ver. Tenemos entonces la función, por ejemplo, la función y, una función y igual a 2 sobre x. Tenemos esta función. Ah, no, perdón. Bueno, vamos a hacer una más sencilla primero. Por ejemplo, tenemos f de x igual a x cúbica. X cúbica. Entonces vamos a encontrar f' de x. F' de x. Para ello, pues vamos a usar la fórmula que tenemos acá. Aquí, bueno, aquí voy a apuntar nada más la parte de la fórmula que vamos a usar. Primero que nada, la función debe estar de la forma u a la n. Y si nos fijamos aquí, pues sí está de la forma u a la n. X sería u, n sería el exponente, ¿sí? Entonces, si está de esta forma, la fórmula dice que la derivada es n por u a la n menos 1, ¿sí? Entonces, si eso dice la fórmula, y u es x, n es 3, la fórmula dice que coloque n, o sea, el exponente 3, que lo multiplique por u. Dijimos que u es la base, o sea, x. Y que el exponente n, aquí dice, le reste 1, ¿sí? Que sería a la 3 menos 1. Esto es igual a 3x cuadrada. Esa sería la derivada. Entonces, en llanas palabras, lo que tenemos que hacer cuando vamos a derivar, ¿verdad?, una función que es una potencia, el número de aquí, que es el exponente, multiplica el coeficiente al número que esté por aquí. Y al exponente le restamos 1. Por eso es que 3 por 1, pues es 3. Y 3 menos 1, pues es 2. ¿Se fija? Llanamente esa es la derivada, ¿verdad? Ahí está. Ese es el ejemplo. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, tenemos g de x igual a la raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. Entonces, vamos a encontrar g' de x. Ahora, no podemos encontrar la derivada, al menos de forma directa. Puede ser que busquemos alguna fórmula en algún formulario, ¿verdad? Y venga como derivado un radical, ¿verdad? Cuando tenemos radicales. Pero esta raíz cúbica de x se puede expresar como una potencia. ¿Cómo? Fíjense muy bien. Hay una regla en el álgebra que dice que si yo tengo la raíz n de x a la m, raíz n de x a la m, esto es igual a x elevado a la m sobre n. N es el número que nos indica el tipo de raíz, que se llama índice. M es el exponente del radicando, o sea, lo que está dentro del símbolo de la raíz. M es el exponente del radicando entre el índice. Exponente del radicando entre el índice. Entonces aquí, ¿quién sería M y quién sería N?
n sería 3. M, ¿quién sería? El exponente de x, o sea, 1. El 1 no se coloca, pero se lo voy a poner para poder expresarlo de esta forma. Entonces, esto es igual a x elevado, dice aquí, a la m entre n. A la m entre n. A la 1 sobre 3. Entonces, raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/3. Porque usamos esta propiedad. Vamos a borrarla. Pero bueno, es esta, esta hay que apuntarla. Entonces, tenemos que ya se parece ahora sí a u a la n. Si aquí colocamos a un ladito u a la n, vamos a observar que u es x, el exponente n pues es 1/3. Entonces recordemos la fórmula, dice que es n por u a la n menos 1. ¿Sí? N por u a la n menos 1. Entonces dice que coloquemos primero el exponente, o sea, 1/3. Aquí abajo lo voy a colocar n, la regla dice que es n por u a la n menos 1. Entonces ya está n es 1/3. U, ¿quién es u? X, 1/3 de x, ahí está. A la n menos 1. O sea, recuerde que n es 1/3. Entonces la fórmula dice que es a la 1/3 menos 1. A la 1/3 menos 1. Voy a borrar esto. Esta es la regla, acuérdese, grábesela. Esa la tenemos que aprender. Aprendiéndose esa regla, créanme lo que se pueden resolver muchos de los ejercicios del cálculo diferencial. Y bueno, ahora lo único que nos resta pues es hacer operaciones. Tenemos 1/3 de x a la 1/3 menos 1. O sea, este 1 representa un entero. ¿Sí? Recordemos la forma más fácil, vamos a hacer un pequeño paréntesis. La forma más fácil de la suma de fracciones es cuando tenemos fracciones con denominadores comunes. Por ejemplo, 1/5 más 7/5. Se coloca el 5 cuando tenemos el mismo denominador. Se fijan, las dos fracciones tienen el mismo denominador o denominador común. Se coloca el denominador en común y simplemente se suman algebraicamente los numeradores. 1 más 7. Y fíjese que dije se suman algebraicamente. Recuerde que la suma algebraica puede ser una resta. O sea, la suma algebraica obedece a la regla de los signos. Signos iguales se suman. Signos contrarios se restan. Cuando son signos iguales, si los dos son positivos, el resultado es positivo y se suman. Si los dos son negativos, el resultado es negativo y se suman. Si son signos contrarios, recordemos que se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces aquí me quedaría esto como pues 8/5, ¿no? Esto es igual a 8/5. Pero bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Esto es sencillo. Entonces, esto nada más es para que lo recordemos. El caso más fácil de la suma de fracciones es cuando tenemos denominadores iguales, se coloca el denominador y se suman los de arriba. Lo mismo vamos a hacer aquí. Este 1 pues es un entero. Y si estamos hablando de tercios, ¿cuántos tercios tiene un entero? Un entero tiene 3 tercios. En vez de 1, voy a colocar 3 tercios. ¿Por qué? Pues para tener denominadores iguales. ¿Estamos? Si estuviéramos hablando aquí, en vez de 1/3 fuera aquí 1/5, aquí colocaría 1/5 menos 5/5. Si aquí estuviera hablando de cuartos, aquí sería 1/4 menos 4/4. Entonces, depende de qué estemos hablando aquí en el denominador, vamos a colocar aquí el entero. Colocamos un igual, 1/3 de x. Coloco el 3 y sumamos algebraicamente los de arriba. 1 menos 3. Respetando el signo de cada uno.
Seguimos haciendo operaciones. Me queda 1/3 de x. 1 menos 3. Recordemos que signos contrarios se restan y se coloca el signo del mayor. Por lo que 1 menos 3 es menos 2/3. Menos 2/3. Ahora, en el resultado de una derivada, no podemos dejar exponentes negativos. Por lo general no se dejan exponentes negativos. Necesitamos que ese exponente sea positivo. Para que sea positivo, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a bajar la literal, vamos a pasarla a un denominador. Esta literal está arriba, aquí a un ladito del 1, la vamos a pasar para acá abajo, a un lado del 3. Al bajar la literal, al colocarla en el denominador, lo que sucede es que el exponente de la literal cambia de signo. Entonces, arriba me queda el 1, abajo tendría entonces el 3, que ya está, x a la 2/3. Arriba era la menos 2/3, ahora aquí abajo es a la 2/3. ¿Para qué? Porque en un resultado no podemos dejar exponentes negativos. Por último, si somos un poco más detallistas en el álgebra, recordemos la propiedad que dice que la raíz n de x a la m, esto es igual a x elevado a la m entre n. Entonces, ahorita yo tengo x elevado a la m sobre n, ¿sí? Es lo que tenemos ahorita. Entonces, esto es igual a 1 entre 3. Y el denominador sería el índice, el tipo de raíz. El numerador es el exponente de x dentro del radical. Entonces, esto sería 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Este sería, entonces, el resultado de la derivada. Aquí está el procedimiento completo. Ahí está.